Buenos días, bienvenidos a la grabación, a la videoconferencia, a la segunda videoconferencia relacionada con el tema de 4 física de electricidad. Como vimos la semana pasada, habíamos visto los conceptos teóricos de física y electricidad, carga eléctrica, fuerza eléctrica. Habíamos visto también la parte de campo eléctrico, eran las propiedades, y vimos Blade-On. En esta ocasión vamos a comenzar por ver lo relacionado con potencial eléctrico y después continuaremos con los circuitos eléctricos y para finalizar con las leyes de Kirchhoff. Antes de comenzar, permítame recordarles que la tarea evaluada número 1 y la tarea evaluada número 2 ya fueron colocadas en la plataforma SAI. La número 1 tiene fecha de entrega para este domingo, que sería 24. Perdón, para el sábado 24. Perdón, domingo 25. Domingo 25. Es la fecha de entrega de la tarea evaluada número 1. La tarea evaluada número 1 se trata de realizar una presentación, desarrollar una presentación en PowerPoint que contenga los conceptos mencionados dentro de las especificaciones de la tarea asociados a magnetismo. Una presentación corta. Lo máximo serán 11 páginas de presentación, incluyendo página de presentación, introducción, conclusiones y referencias bibliográficas. O sea que tiene 7 páginas para desarrollo de los aspectos que se quieren en la presentación. Una buena presentación que tenga ese tamaño, en letra Arial 18 y 20 para los títulos y 18 para el texto normal. La única, y para evitar que se copien o que no hagan una buena presentación, la mejor presentación corregirá las otras. La mejor presentación tendrá la mayor nota y si las otras son de igual de buenas, tendrán la misma nota. Esa tarea vale 5%. La segunda tarea corresponde a ejercicios asociados a la teoría del tema 4 de física y electricidad, los conceptos que hemos venido manejando. Les recuerdo que el jueves tenemos también la otra videoconferencia donde comenzaremos a explicar ejercicios de física de electricidad para que tengan una idea de los ejercicios que están asociados a la tarea. La segunda tarea tiene fecha de entrega para el 31 de julio. Así que con eso finalizamos el tema 4 y por defecto el semestre. Este es el último tema del semestre y las clases precisamente terminan el 31 de julio, fecha de entrega de la tarea evaluada número 2. Cualquier duda al respecto que tengan con las tareas, la pueden hacer a través del foro o al WhatsApp del 0414-511-2518 o a través de las videoconferencias con su participación. Bueno,
sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Permítanme dividir la pantalla para cargar la presentación. Ok, aquí tenemos la primera lámina. Potencial eléctrico. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la energía que está asociada con las interacciones eléctricas entre las partículas eléctricas. De eso vamos a hablar. Algo que se nota o que se genera cuando usted utiliza la energía eléctrica. Algo muy indispensable en nuestras sociedades tecnológicas. El potencial eléctrico tiene relación con los conceptos de trabajo y energía. Estas ideas nos harán más fácil la solución de una variedad de problemas de electricidad. Los conceptos entonces de trabajo y energía nos facilitarán la solución de una cantidad de problemas de electricidad. De hecho, eso es lo que paga usted. El consumo de energía eléctrica viene expresado en el potencial de electricidad, el trabajo, la cantidad de energía que usted consume en sus hogares. En función de eso, el costo de la factura que usted paga por electricidad viene referido a esos dos conceptos. Entonces, veamos algo de por qué se origina esta parte. Algo similar con lo que vemos en la parte de física, que no es en la física mecánica. Cómo generar energía y trabajo en la física mecánica, asociado a una fuerza. Porque para poder tener trabajo, ¿verdad?, necesitamos una fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando una partícula está cargada eléctricamente y se mueve en un campo eléctrico, por supuesto, el campo va a ejercer una fuerza que va a afectar y que va a generar un trabajo. Al igual que en la física mecánica, esa fuerza va a originar un trabajo. Ese trabajo se va a originar sobre la partícula. Entonces, el campo eléctrico genera un trabajo sobre la partícula. Entonces, a ese trabajo nosotros lo denominamos energía potencial eléctrica. Al igual que en la física mecánica, el trabajo depende de la posición de la partícula, dónde esté ubicado. Igual pasa con el trabajo eléctrico. Esa energía potencial va a depender de la posición que ocupa la partícula que tiene carga en ese campo eléctrico. Entonces, para yo describir la energía potencial, de ahora en adelante la vamos a denominar potencial eléctrico o simplemente potencial. Eso es bastante importante para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos. Ese potencial eléctrico es la base principal de los circuitos eléctricos. Usted verá más adelante. Circuitos en serie o en paralelo cuando tengamos tiempo de ver esa teoría. Entonces, el trabajo eléctrico denominado potencial es el trabajo que genera una fuerza, ¿correcto?,
una fuerza ejercida sobre una partícula por un campo eléctrico. Eso es lo que se denomina trabajo, energía potencial eléctrica, potencial eléctrico o solamente potencial. Entonces, ahí tenemos una figura que representa dos varillas y una partícula en el medio de las dos, una varilla positiva y una varilla negativa. Esas varillas generan un campo eléctrico, ¿verdad? Si usted coloca una carga de prueba en un campo eléctrico, ¿verdad? Pues se produce por la distribución de una carga fuente. La fuerza eléctrica que actúa sobre ella será la carga por el campo. Así lo hemos definido en conceptos anteriores. Entonces, la fuerza eléctrica generada va a ser igual a la carga por el campo. Cuando usted traslada esa carga o cuando esa carga se mueve por efecto de ese campo externo, se va a generar un trabajo. Ese trabajo consumido por el campo en la carga va a ser igual al trabajo invertido o que invierte el agente externo que origina ¿qué? Origina el desplazamiento. Entonces el trabajo va a originar el desplazamiento de esa carga dentro del campo eléctrico. En un automóvil lo que origina el desplazamiento es el trabajo creado por el eje bajo la acción de la fuerza que genera el motor de combustión interna. De la misma manera sucede acá. La carga se desplaza por efecto de esa fuerza, ¿verdad? Y ese desplazamiento por la fuerza va a ser el trabajo. Ese trabajo genera ese desplazamiento. Entonces, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la partícula será fuerza por la diferencial de posición, que va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la carga por el campo por la diferencial de posición. Ambos términos están multiplicados por la diferencial de posición. Ambos términos nos indican que ese va a ser el resultado, cómo desplazar la partícula. Entonces, la energía potencial del sistema carga-campo va a cambiar en una diferencial de energía que va a ser igual también a la carga por el campo por la diferencial de trabajo. No se confunda. Trabajo es energía. La energía necesaria para mover una partícula. Entonces, si eso nosotros lo llevamos a un desplazamiento finito, supongamos mover una carga desde un punto A hasta un punto B, la variación o el cambio en la energía potencial del sistema será a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Eso es lo que es energía potencial, variación de energía potencial. Yo necesito una energía para moverlo del punto A y necesito una energía para moverlo hasta el punto B. Ese diferencial de energía que existen entre los dos puntos es lo que se conoce como energía potencial o variación de la energía potencial. Desde el punto de vista matemático será la carga por la integral entre dos puntos del campo por la diferencial de posición. Esta ecuación resuelta utilizando matemáticamente es esta ecuación que tenemos acá.
Entonces, la variación de energía potencial no es más que la energía potencial al final menos la energía potencial al inicio. Lo que necesito para inicialmente mover la partícula, ¿verdad? O mejor dicho, lo que necesito para llevar la partícula hasta el punto final menos lo que necesite para moverla desde el punto inicial. Ok. Como esto es una integral de trayectoria, ¿verdad? Esto se considera, eso se puede realizar porque son fuerzas conservativas y no depende de la trayectoria. Puede tomar cualquier trayectoria, siempre será la misma integral. La trayectoria no va a afectar. Lo que necesito solamente es el punto final y el punto inicial. Si yo esa carga la divido, o ese, mejor dicho, esa energía, la divido entre la carga fuente, tendremos una cantidad que se va a conocer como potencial eléctrico o solamente potencial, que se denomina por B. Potencial es B. La diferencia de potencial, al igual que la diferencia de energía, va a ser el potencial final menos el potencial inicial entre los puntos A y B del campo eléctrico. Y eso se define como energía potencial al mover una carga Q sub 0 entre dos puntos. Entonces, la variación de energía va a ser igual a la carga por la variación de potencial o carga por B a B. La variación de potencial será entonces también la variación de energía entre la carga fuente. Igual que la ecuación anterior, la menos integral del campo por la diferencial de posición. Entonces, como trabajo es energía, la ecuación se simplifica, donde trabajo va a ser igual a la variación de energía potencial. Ok. El trabajo consumido por un agente externo al desplazar una carga a través de un campo eléctrico con una velocidad constante es trabajo va a ser igual a la carga por la variación de potencial. Así definimos el trabajo, así definimos la variación de potencial y así definimos la variación de energía potencial. ¿Cuáles son las unidades de energía potencial? La diferencia de potencial se mide en joules por cada coulomb, que se define como un volt. Un voltio va a ser igual a un joule sobre coulomb. Se miden voltios. Los voltios que usted mide son valores de energía sobre carga. Entonces, un voltio es un joule sobre coulomb. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo la diferencia de potencial será el trabajo que realiza un joule para trasladar una carga de un coulomb. Eso es lo que es un volt. Entonces, esto lo que demuestra es que la diferencial de potencial tiene unidades de campo eléctrico multiplicadas por la distancia. En el sistema internacional,
El campo eléctrico será Newton sobre Coulomb. Eso lo habíamos visto ya. Pero también se puede expresar en voltios por cada metro. O sea, un Newton sobre Coulomb es un voltio por metro. Yo puedo expresar entonces el campo eléctrico en voltios por metro. Entonces, como conclusión, el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio en función de la posición del potencial eléctrico. Entonces, la unidad para diferencial de potencial es el Joule por Coulomb. El campo eléctrico también se puede expresar en voltios sobre metro. Un Joule por cada Coulomb es un voltio. En física atómica y nuclear, esta unidad recibe el nombre de electronvolt, definida como la energía que un sistema carga-campo gana o pierde cuando se desplaza una carga de magnitud, un electrón o un protón, a causa de una diferencial de potencial, o mejor dicho, a causa de un voltio. Y se relaciona con el Joule de la siguiente manera. Un electrovolt es 1.60 por 10 a la 19 Coulomb por voltios. Que también es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 Joule. Entonces, ya vimos las unidades para manejar el potencial eléctrico. Continuemos. Aquí tenemos en esta lámina un resumen de las ecuaciones. Entonces, un voltio es igual a la energía potencial sobre la carga. Eso es igual, haciendo una descomposición, 1 sobre 4 pi e sub 0 por Q sobre R. Eso es lo que es potencial debido a una carga puntual. Si tuviéramos un conjunto de cargas puntuales, es la misma ecuación, solamente que vamos a realizar la sumatoria de todas las cargas por cada una de las distancias a las cuales están colocadas esas cargas. Entonces, la misma ecuación asociada a varias cargas sería 1 sobre 4 pi e sub 0 por la sumatoria de Q sobre R sub I. Q sub I sobre R sub I, donde Q sub I y R sub I representan cada una de las cargas por su distancia, desde I igual 1 hasta N. El potencial también se define, como lo vimos, como la integral de la carga, de la diferencial de carga sobre la posición. Es un potencial debido a una distribución de carga continua. Y la diferencial de potencial o la diferencia de potencial no es más que la integral de la carga por la diferencial de longitud o de posición. Eso es lo que nos da es diferencia de potencial como integral del campo. Estas son algunas de las ecuaciones que se utilizarán en los ejercicios, más las adicionalmente mostradas anteriores. Estas ecuaciones complementan esta teoría. Entonces, resumiendo, trabajo eléctrico no es más que la fuerza necesaria para desplazar una carga desde un punto a otro. Eso es trabajo. Es lo que se realiza para mover una partícula cargada, un electrón o un protón, en un campo eléctrico desde una posición inicial hasta una posición final. Por lo tanto, como vimos, la diferencial de potencial no es más
que el potencial final menos el potencial inicial. La diferencial de energía potencial se descarga por el diferencial de potencial. ¿Ok? En eso se resumen las ecuaciones. Las unidades vienen expresadas en el sistema internacional, ¿verdad? El potencial eléctrico como la diferencial de potencial eléctrico se expresa en Joule sobre Coulomb, o mejor dicho, en voltios. Voltio es un Joule sobre Coulomb. El campo eléctrico, como lo vimos anteriormente, se expresa en Newton sobre Coulomb, pero también se puede expresar en función de la distancia, como voltios sobre metro. Entonces, un Newton sobre Coulomb es un voltio sobre metro. Para algunas ciencias como atómica, como la física atómica y la nuclear, tenemos una unidad desarrollada a partir de lo anteriormente dicho, que es lo que se conoce como el electrovoltio. Que es 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb por voltio, o lo que es lo mismo, 1.60 por 10 a la menos 19 joule. ¿Por qué? Fíjese, si un voltio es igual a un joule por coulomb, si yo despejo joule, el coulomb pasa multiplicando al voltio. Por eso es que un electrovolt es coulomb por voltio, que es igual a un joule. Vamos a entrar ahora a la parte de los circuitos eléctricos, que ustedes oyen mucho. Su casa está configurada con un circuito eléctrico. Todo el sistema eléctrico de su casa es un circuito eléctrico, que puede estar en serie o en paralelo, dependiendo de lo que usted quiera o necesite dentro del circuito. Entonces, ¿qué son los circuitos eléctricos? Son un medio para transportar energía. La energía eléctrica circula, se transporta a través de un circuito eléctrico. Como usted lo conoce normalmente, un circuito eléctrico son una cantidad de cables unidos a interruptores, unidos a resistencia, unidos a bombillos, y son resistores. Entonces, todo ese conjunto, toda esa telaraña de cables que existe en su casa es lo que se conoce como un circuito eléctrico, porque a través del circuito es como usted puede transportar la energía eléctrica para su casa y que pueda alimentar los diferentes aparatos eléctricos que tiene usted en su casa, televisores, computadores, etcétera, etcétera. Por estos circuitos se desplazan las partículas. A través de estos circuitos se desplazan las partículas. A través de estos circuitos se genera la energía potencial, que se transfiere desde alguien que genera la fuente eléctrica, que la más sencilla es una pila. Para su casa tiene una fuente más eléctrica, una fuente más grande que viene, mejor dicho, que Corpoelec envía a través de los cables o los sistemas eléctricos que tiene en el área donde está colocada su casa. Esa fuerza electromotriz que se genera en las instalaciones eléctricas de la empresa. Entonces, la fuerza eléctrica más pequeña que usted tiene o la fuente de electricidad más pequeña que usted conoce es la batería o un generador de electricidad. ¿Okay? Los circuitos eléctricos son útiles porque le permiten transportar la energía, esa energía que usted paga todos los meses, esa energía que cobra la empresa Corpoelec. Y esos circuitos son la base de los sistemas domésticos e industriales de distribución de energía eléctrica. Porque eso es lo que es un circuito, un sistema de distribución de energía
como persona tiene un circuito. La red de arterias y venas son los circuitos eléctricos de su cuerpo, por donde se transporta sangre, o todos aquellos nervios que su organismo tiene, que generan, que reciben la vida o permiten manejar el flujo de vida a través de su cuerpo, son los circuitos eléctricos de su organismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces en esta parte? Vamos a analizar los circuitos eléctricos. Un circuito tiene combinaciones o puede tener combinaciones de baterías, resistores y capacitores. O pueden ser combinación de todos estos elementos. Se puede resolver los circuitos eléctricos de dos maneras. Ya lo vamos a ver adelante. Y la que vamos a tratar con más insistencia es el referido a las leyes de Kirchhoff. Pero todo se basa, para poderlo resolver, en algo que hemos venido manejando desde la primera clase. Se basa en el balance del sistema eléctrico dentro de su circuito. Eso es consecuencia de la ley de la conservación de la energía y de la conservación de las cargas eléctricas en los sistemas aislados. Volvemos a caer otra vez en el punto del balance. Debe haber un balance energético en el sistema para que el sistema funcione bien. Si por algún lado se está perdiendo la energía, el sistema no funciona óptimamente. Es igual que su red de agua. Si usted tiene un baño que está botando agua, y no está funcionando bien el baño, va a pagar más consumo de agua. Va a haber una pérdida de fluido. Igual pasa con la electricidad. Debe existir un balance en el sistema para evitar las pérdidas del fluido eléctrico. Todo se basa en las leyes de conservación de energía, o en este caso de conservación de cargas eléctricas. Entonces, la mayoría de los circuitos que vamos a analizar están en estado estacionario. ¿Qué significa eso? Significa que las corrientes en el circuito son constantes y en magnitud y dirección. Constantes en magnitud y dirección. ¿Ok? Lo puedo asemejar con la ley, la primera ley de Newton. Algo similar. Tiene similitud con la primera ley de Newton. Para los movimientos estáticos, la sumatoria de la fuerza debe ser igual a cero. En el caso de los circuitos estacionarios, ¿verdad?, las corrientes en el circuito son constantes y en magnitud y dirección. Como decía la primera ley, todo cuerpo mantiene su estado de aceleración constante o movimiento uniformemente constante mientras no existe una fuerza que cambie eso. Entonces, vamos a definir corriente directa. La corriente directa es una corriente con dirección constante, y la corriente alterna con una corriente que cambia de dirección periódicamente. Entonces, la corriente directa, conocida también como corriente continua,
¿verdad? Es una corriente que tiene dirección constante. Y la corriente alterna es una corriente que cambia de dirección periódicamente. Ahí tenemos un circuito sencillo, donde tenemos, mediante este símbolo, definimos el potencial o la fuente de energía, la fuente de potencial, que genera una intensidad de corriente que atraviesa algo que lo va a impedir el paso, aumentar o disminuir, que es un resistor. En este caso, una resistencia que va a disminuir esa intensidad. Entonces, como dijimos anteriormente, un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente. Entonces, el circuito eléctrico más sencillo consta de una sola fuente de energía, unida a una sola resistencia externa, como se está mostrando en la figura. Entonces, el circuito más sencillo. ¿Qué apreciamos nosotros en esa gráfica o en esa figura? Que la letra griega E va a representar a la fuerza electromotriz, la que genera la corriente. La R va a ser la resistencia total del sistema, que mediante la ley de Ohm queda especificado, definido como la fuerza electromotriz, o mejor dicho, los voltajes, la diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Esa es la ley de Ohm, la primera ley que vamos, mejor dicho, la segunda ley que vamos a ver, o que vemos. La ley de Ohm, la conoce todo el mundo. Voltaje igual a intensidad por resistencia, se puede definir también. Eso es eso. La fuerza electromotriz, que es el voltaje, es igual a la intensidad por la resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Toda la energía que se gana mediante una carga que pasa a través de la fuente, ¿verdad? El voltaje máximo a través de una fuente con voltaje máximo se pierde debido al flujo a través de la resistencia. La resistencia se encarga de disminuir la intensidad de la corriente. Es lo que está diciendo en ese párrafo. Entonces, la fuerza electromotriz de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. Es la energía máxima que se puede transmitir entre los terminales del circuito. Cuando existe una diferencial de potencial entre dos puntos, la fuente va a mover las cargas hacia arriba del potencial más reducido al más elevado. En una pila usted lo puede apreciar, el diferencial de potencial ofrece en la fila positivo y negativo. La parte positiva de la pila y la parte negativa de la pila. Eso origina una diferencial de potencial que es la que va a transmitir la energía o la fuerza electromotriz al circuito donde usted coloque la pila o al aparato donde usted coloque la pila. Las baterías tienen un punto positivo y un negativo. Eso genera una diferencial de potencial, que es la energía que va usted, que necesita para poder mover, arrancar cualquier artefacto eléctrico. Esa fuente lo que hace es mover las cargas desde el potencial más reducido al más elevado. Considere la adición de ciertos elementos. Ya tenemos a ese circuito anterior, le vamos a colocar dos elementos más. Le vamos a colocar otra resistencia.
cada vez que la corriente pasa por la resistencia, va a sufrir una variación en la intensidad. La corriente generada por la diferencial de potencial, ¿verdad? Al atravesar una resistencia o resistor, disminuye la intensidad que atraviesa el circuito. Entonces, como vemos en la primera lámina, tenemos un circuito que se conoce en serie, porque es continua. Todos los elementos están en la misma línea, continua. En el de abajo ya vamos a una en paralelo. Entonces, esta se distingue de la otra porque es que ella tiene una sola trayectoria de los elementos. Hay una sola trayectoria. Comienza aquí, pasa por aquí, sigue, pasa por acá y vuelve a regresar. En esta viene la intensidad por un lado y al conseguir este punto se desvía una parte para acá y otra parte para este lado. Entonces, ¿por qué están en serie? Porque el punto A en esto es común para todos, para ambas resistencias. Es la misma línea para ambas resistencias. Este punto es común a esta resistencia y a esta resistencia. Eso es lo que distingue un circuito en serie. En la figura B no están en serie, ya que el punto B es común a tres ramales de corriente. A este y a este. Aquí solamente tiene un solo ramal. Aquí tiene tres ramales que se bifurcan en este. Quiere decir que cuando R1 pasa por este punto, se divide en R1 para este lado y en R2 para el otro lado. Pueden seguir dos trayectorias distintas. El anterior es una sola trayectoria. Y en el segundo, que es el paralelo, tiene dos trayectorias distintas. O tres trayectorias, como usted quiera mostrar en el circuito, o se consigue el circuito. Ahí tenemos ejemplos de circuito. El primer circuito es un circuito en serie. Tiene una sola trayectoria. En el segundo, al llegar aquí la corriente se divide para acá, se divide para acá y se divide para acá. Tiene tres trayectorias que después se unen en este punto para continuar siendo una. En el otro tenemos lo mismo. Tiene un circuito en serie pegado a un circuito en paralelo. ¿Qué esto quiere decir? Que los circuitos pueden ser combinaciones de los dos. Un circuito en serie o un circuito en paralelo. Y en el cuarto tenemos un circuito en paralelo con una combinación en serie. ¿Cuál es el que es en serie? Este que está acá. Todo este circuito es en paralelo y este es en serie. Entonces, también el dibujo nos muestra cómo es la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Existen infinidad de combinaciones de circuitos. Eso depende de la complejidad del circuito que usted quiere o quiera desarrollar, o que exista al cual vaya usted a medir. Entonces, resumiendo, los circuitos son sistemas que permiten el flujo de electricidad. ¿Ok? Están conformados por combinaciones de elementos como resistencias, baterías
etcétera, etcétera. La fuerza electromotriz que se le da al circuito la genera la diferencial de potencial de la batería o la que genera la corriente en el circuito. Los circuitos pueden ser de corriente continua o directa y corriente alterna. Los circuitos, de acuerdo a su configuración, se dividen en circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, para cualquier combinación de resistores, siempre es posible encontrar un resistor único que podría reemplazar la combinación. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que por muy complejo que sea el circuito, yo puedo disminuir esa complejidad simplificando mediante operaciones matemáticas y de leyes eléctricas el circuito, colocarlo en la forma más sencilla. ¿Cuál es la forma más sencilla? Un circuito en serie. Yo puedo transformar entonces un circuito paralelo en un circuito en serie para poder calcular los valores de intensidad de corriente, voltaje o fuerza electromotriz. ¿Correcto? Y siempre será, y siempre nos dará como resultado la misma corriente. Esto nos lleva ¿a qué? Nos lleva a lo que vimos anteriormente. Se conserva la energía del sistema. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. En los sistemas de tuberías de agua, eso se conoce como caudal. El caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida. Puede entrar con menor velocidad y salir con mayor velocidad, pero es la misma cantidad de agua. Hay un balance, porque son circuitos estacionarios. Por eso es que se puede cumplir esto. En electricidad es lo mismo. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale. Que dentro del circuito tenga variaciones, eso es otra cosa. Pero lo que entra debe ser igual a lo que sale. El flujo eléctrico debe ser igual. Así debería funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder transformar eso? Lo hacemos utilizando lo que se llama como una resistencia equivalente. Todas las resistencias se transforman en una sola, que es equivalente a la suma, a la resta algebraica, a la sumatoria algebraica de todas ellas, de cada una de las combinaciones. Y eso se define como REQ. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B no es más que la intensidad por la resistencia equivalente. Si lo que tengo es una sola resistencia y el circuito está en serie, más fácil. Si es en paralelo, tengo dos resistencias en paralelas en el circuito, transformo las dos resistencias en una sola que se denomina equivalente para aplicar esta ecuación. Si despeja resistividad equivalente de la ecuación, eso será voltaje o diferencia de potencial entre dos puntos entre la intensidad de corriente del sistema. En una conexión de resistencia en serie, si una carga Q sale de un resistor, deberá también entrar en el segundo. Por lo tanto, en un intervalo determinado del tiempo, la misma cantidad de carga pasa a través de ambos resistores. Entonces, ya tenemos una regla. En un circuito con resistores en serie, la intensidad de corriente es la misma
siempre la intensidad de corriente que pasa por el primer resistor y la intensidad de corriente que pasa por el segundo va a ser igual a la intensidad de corriente total, porque son las mismas. La total será igual a la intensidad de corriente por el primer resistor, en el primer resistor, y será igual también a la intensidad de corriente en el segundo resistor. Eso es lo que quiere decir esa aseveración. Esa intensidad de corriente, ¿dónde parte? Parte de la batería que genera la fuerza electromotriz. Aquí tenemos una configuración en serie. Como ven, tenemos un solo ramal. Aquí tenemos dos resistores, pero es un solo ramal. No hay bifurcación. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Sencillo, una batería y dos bombillos. Los bombillos representan la resistencia. ¿Ok? La intensidad que pasa por cada uno de estos bombillos generados por la batería es la misma. Esta intensidad aquí y esta intensidad acá y la intensidad acá es la misma intensidad. Esto puede ser transformado en una sola resistencia. En un circuito de serie, la resistencia equivalente no es más que la suma de las resistencias. Entonces aquí tenemos las ecuaciones de un circuito en serie. La primera ecuación nos dice que la intensidad es igual en todos los puntos del circuito. La segunda ecuación nos dice que la variación de potencial o de voltaje va a ser igual a la suma de la intensidad por la resistencia 1 más la intensidad por la resistencia 2. O lo que es lo mismo, si yo transformo esto en una sola resistencia equivalente, la variación de voltaje va a ser intensidad por la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente no es más que la suma de las dos resistencias. Aquí lo decimos. Resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. Si tuviera tres resistores en serie, entonces sería la suma de las tres resistencias. Y así obtendríamos la resistencia equivalente. Es lo que dice acá. La resistencia equivalente entonces será la sumatoria de cada una de las resistencias en un circuito en serie. Ojo, circuito en serie. De eso estamos hablando. La intensidad de corriente es la misma, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias y la variación de potencial o de voltaje o el potencial eléctrico va a ser igual a la intensidad por la resistencia equivalente o a la suma de las intensidades por la resistencia por cada una de las resistencias. Aquí tenemos el resumen. La corriente es igual en cualquier punto del circuito. La fuerza electromotriz es de cierto número de resistencia en serie, es la suma de la intensidad por cada una de las resistencias. O lo que es lo mismo, el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes de cada uno de los resistores. La resistencia total será la suma de cada una de las resistencias. Ese es el resumen de los circuitos en serie. En los circuitos en paralelo tenemos otra figura. Como ven, la distribución de la bombilla es diferente, no es continua, ¿verdad? Un cable entra a una y ese cable sale para otro. Y ese cable viene de la generación o del generador de la fuerza electromotriz, que en este caso es la batería. Esa es la configuración en la vida real y esta es la configuración en el gráfico. Para transformarlo en un circuito en serie, debo resolver la resistencia equivalente en un circuito entonces en paralelo. El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual
a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Así se maneja en un circuito en paralelo. Desarrolla la suma y despeja el valor de resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo varía este con respecto al otro? Las intensidades aquí serán entonces, porque las intensidades se bifurcan, no siguen el mismo patrón o la misma continuidad. Entonces, al separarse y dividirse, la ecuación de intensidad de corriente cambia. Entonces, la intensidad total será igual a la suma de las intensidades. Si tenemos dos resistencias, será intensidad 1 más intensidad 2. La intensidad 1 será la variación de potencial entre R1 y la intensidad 2 será igual a la variación de potencial entre R2. Entonces, ¿qué es lo que es igual acá? El potencial. La cantidad de energía generada por la batería o la diferencia de potencial que se da en la batería es igual para todo el circuito en paralelo. Allá era la intensidad de corriente. Aquí es el diferencial de potencial. Entonces, también puedo determinar la intensidad total como la variación total de potencial dividido entre la resistencia equivalente. Ahí tenemos las ecuaciones. El concepto aquí es despejar la resistencia equivalente. Ya vemos entonces las diferencias que existen entre cada uno. En resumen, la corriente en el circuito en paralelo es la suma de las intensidades. La variación de potencial o las caídas de voltaje en un circuito en paralelo son iguales a lo largo de todo el circuito. Y la resistencia equivalente o el inverso de la resistencia equivalente no es más que la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Resolviendo matemáticamente eso, lo que queda es por despejar la resistencia equivalente. Si tuviera dos resistores, la ecuación es más sencilla, porque la resistencia equivalente sería igual a la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la suma de R1 más R2. Lo que hizo fue resolver la suma de ¿cómo se llama eso? Bueno, esta suma de quebrados, como lo conocemos en bachillerato, donde existe un numerador y un denominador. Está sumando algebraicamente quebrados. Así ya hemos visto entonces cuáles son las ecuaciones para resolver un circuito en serie y un circuito en paralelo. Aquellos circuitos que sean bastante sencillos. Existe otro método para resolverlos, los que son más complejos. Y ese método se basa en las leyes desarrolladas por Gustav Kirchhoff, que se conocen como leyes de Kirchhoff. Fueron desarrolladas, o el señor Kirchhoff vivió desde 1824 hasta 1887, desarrolladas en el siglo XIX. Dos leyes desarrolló el señor Gustav Kirchhoff. La primera regla tiene que ver con las uniones. Las uniones donde se intersectan las corrientes, los circuitos. Se conoce como la regla de Kirchhoff de las uniones. ¿Qué nos dice? La suma algebraica de las corrientes
en cualquier unión es igual a 0. Es decir, aquí se debe cumplir el concepto de balance de energía. La sumatoria de la intensidad o de la corriente que entra debe ser igual a la suma de las intensidades o corrientes que salen en un punto, en una unión. Lo que entra debe ser igual a la suma de lo que sale. La otra regla se conoce como la regla de las espiras. La suma algebraica de la diferencia de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con las fuerzas electromotriz y las de los elementos con resistencia, debe ser igual a 0. O sea, la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Se cumple también el balance. Las sumatorias de las fuerzas electromotrices o voltajes o las diferencias de potencial o diferencia de voltaje debe ser igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia. En una espira cerrada. Acuérdense que todos los circuitos son cerrados. Esas son las dos leyes fundamentales de Kirchhoff. Las corrientes que entran deben ser igual a las corrientes que salen. Y el voltaje, la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Quiere decir que la sumatoria de la diferencia de potencial de la fuerza electromotriz debe ser igual a intensidad por resistencia. Ley de Ohm. Se debe cumplir eso. Voltaje igual a intensidad por resistencia. ¿Qué llama él? Uniones. Como el gráfico lo muestra. Este punto es una unión de dos circuitos, dos cables que entran acá y se dividen. Quiere decir que esto que está acá no es más que la suma de esto que entra y esto que sale. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. La carga total que entra ella por unidad de tiempo debe ser igual a la carga total que sale por unidad de tiempo. O mejor dicho, la suma algebraica de las corrientes en la unión debe ser igual a 0. La suma algebraica. Lo positivo y lo negativo debe dar como resultado 0. La suma algebraica. En las espiras, lo que nos define es que la fuerza electrostática es conservativa. Y al regresar, y todo el potencial o diferencia de potencial entre los extremos de los elementos sucesivos de un circuito, al regresar al punto de partida, su suma algebraica debe ser igual a 0, como lo vimos anteriormente. Si yo paso este término para acá con valor negativo, la suma de esto menos la suma de esto, toda la suma algebraica debe ser igual a 0. Es lo que me dice acá. Para yo manejar los circuitos con las leyes de Kirchhoff, debo tener una conversión de signos. Ahí se presentan los 4 diferentes elementos que vamos a considerar. Primero, en 2 resistores y después dentro de la fuerza, dentro del punto que genera fuerza electromotriz o la batería, para decirlo más sencillo. Si la intensidad de corriente va hacia la derecha en un resistor, claro, todo esto se va a manejar de acuerdo al sentido de la corriente, de acuerdo al sentido que lleve la intensidad de corriente. Si la intensidad de corriente dentro del circuito va hacia la derecha, la variación de potencial
en la resistencia será negativa. Será igual a menos I por R. Si la intensidad de corriente va hacia la izquierda, la diferencia de potencial será positiva. Entonces, si la intensidad de corriente es positiva, la variación de potencial es negativa. Si la intensidad de corriente es negativa, la variación de potencial es positiva. Eso depende de el gráfico, hacia la izquierda o a la derecha. Recordando, hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos. O como usted asuma la conversión del signo positivo o negativo. Usted lo asume. Pero cuando para la posición o la dirección que usted asuma, en el caso de la corriente, debe estar en contra de donde usted asuma la corriente. Siempre será así. O sea que es inversamente proporcional a la dirección de la intensidad de corriente. La diferencia de potencial es inversamente proporcional a la dirección de la corriente. Si es positivo, la diferencia de potencial será negativa. Si es negativo, la diferencia de potencial será positiva. No pasa lo mismo en la fuente electromotriz o en la batería. En la fuerza electromotriz, la variación de potencial o de voltaje será positivo si va desde menos a más, como le indica la figura. Si está al contrario, la diferencia de voltaje será negativa. Entonces, si lleva sentido positivo, la diferencia de voltaje lleva sentido positivo en la fuerza electromotriz, no en la resistencia. ¿Ok? Ojo con eso. No nos podemos confundir. Si la dirección de la intensidad es negativa, la variación de voltaje en la fuerza electromotriz será negativa también. ¿Ok? Quiere decir que es directamente proporcional. Si es negativa, es negativa. Y si es positiva, es positiva. Tiene la misma dirección. Esta es la convención de signos que se utiliza en las reglas de Kirchhoff, que las vamos a necesitar cuando estemos resolviendo los ejercicios de los circuitos. Aquí terminamos por el día de hoy. Entonces, resumiendo, las leyes de Kirchhoff son dos. La primera se refiere a los nudos o los puntos donde convergen las intensidades de corriente. Correcto. Y lo único que nos dice es que la intensidad de corriente de entrante es igual a la intensidad de corriente de salida. La segunda tiene que ver con las espiras, donde la sumatoria de las fuerzas electromotrices debe ser igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia. ¿Dónde se da la E o esa fuerza? En la entrada o en la generación de corriente. La partícula en la batería que genera la corriente. Para poder manejar todo esto necesito una convención de signos. La convención de signos asociadas a la resistencia son inversamente proporcionales a la intensidad. Si la convención de signos de la intensidad es positiva, la convención de signos de la resistencia, del voltaje en la resistencia, será negativa. Y si es negativa la intensidad de corriente, en la resistencia, la diferencia de potencial será positiva. Lo contrario, porque son inversamente proporcionales. A diferencia de las diferenciales de potenciales en las fuerzas electromotriz o en las baterías. Si son positivas, la intensidad de corriente en la batería, el voltaje también es
positivo. Y si es negativo, el voltaje será también negativo. Si el resumen de las leyes de Kirchhoff. El jueves comenzaremos a resolver ejercicio y continuaremos resolviendo la semana que viene, antes de la entrega de la tarea final número 2, el 31 de julio. De aquí hasta allá, comenzando desde el jueves, vamos a ver ejercicio de física de electricidad y veremos cómo se aplican cada una de estas reglas y cómo se aplican todas las ecuaciones que vimos anteriormente desde la semana pasada y las que vimos hoy. Cómo se calcula el voltaje, cómo se calcula resistencia, cómo se calcula campo, fuerza electromotriz, cómo calcular una carga, cómo calcular energía potencial o potencial. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a partir del jueves de esta semana. Así que están invitados a la videoconferencia del jueves. Si por alguna razón no se puede realizar, yo les especificaré en la plataforma qué día será la videoconferencia. Les recuerdo, ya las dos tareas están colocadas en la plataforma. Ya tienen las instrucciones para resolver cada una de las tareas y tienen los ejercicios. Puede comenzar viendo algunos ejercicios que ya están en la plataforma. Tienen muchos ejercicios de cada uno de los temas. Ley de Ohm, potencial, carga, fuerza electromotriz, ley de Coulomb, etcétera, etcétera. Circuitos eléctricos, etcétera, etcétera. Serie, paralelo. Ya tiene los ejercicios en la plataforma. Los puede ver y utilizarlos para resolver los ejercicios que veremos. Las clases son para aclarar alguna duda que se le pueda presentar y explicar los ejercicios. Por el día de hoy no me resta más que decirle. Recuerden que las tareas ya están cargadas en la plataforma y que el jueves tenemos la siguiente videoconferencia. La parte teórica ya terminó con esto y queda la parte de los ejercicios. Bueno, no queda más que decir. Nos despedimos hasta el jueves. Gracias por su asistencia, que fue nula, por cierto. Nos vemos el jueves entonces.